un placer y un honor para mí estar hoy acá en el último perifoneo del año. Hoy, miércoles 13 de noviembre, cerramos con un tema que desde el principio pensamos que había que dejarlo para el final, por lo que está no de moda, sino que está cambiando todo y por las dudas que genera a todos. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y cultura. Es cierto que podríamos haber optado por invitar gente del lado de la informática para que nos explicara lo que es la inteligencia artificial, cosa que yo, les aclaro, en el funcionamiento no entiendo demasiado. Por más que he leído, me han mandado cosas y algo sé. Pero pensé que lo mejor, y pensamos con Prosodre, lo mejor era invitar a 3 personas de diferentes sectores de la cultura, porque hoy nos vamos a abocar a lo que es la inteligencia artificial y la cultura. ¿Qué es lo que se piensa que puede pasar en áreas culturales con el advenimiento de la inteligencia artificial? A mi derecha está, digamos, el representante del sector editorial, que es Julián Ubiría, que es director editorial de Penguin Random House. Aparte, bueno, es docente de literatura por el Instituto de Profesores Artigas. ¿Seguís ejerciendo? No, dejaste, ¿no? Esto es viejo, entonces. Técnico en marketing tampoco. Va, tan random, que es lo importante. Voy a tratar de actualizar a todos, entonces. A mi izquierda, Diego Dressler, que es arquitecto, diseñador gráfico y pintor, pero todos lo conocemos también como músico, de una familia de músicos, y que aparte de haber formado parte de una banda allá por los 90 que marcó a la industria musical como Cursi, después siguió una larga carrera solista, pero además tiene una doble condición porque a partir de 2012 ingresó al Consejo Directivo de Agado y hoy es el secretario general. Y el final, el único que repite, si habrá sido bueno que te invitamos de vuelta, que estuvo el año pasado con nosotros en lo que fue audiovisual y música, que es Diego Fernández Puyol, o más conocido como Parker, licenciado en Ciencia de la Comunicación Social, director y productor, bueno, de amplia trayectoria. En el 2014 funda Parking Film, pero aparte de películas como Rincón de Darwin, como una serie de animaciones educativas como Ana la Rana, las más recientes son un documental que se llama Así Pasamos y La teoría de los vidrios rotos. Aparte, Parker es docente en la ORT de lenguaje audiovisual y me comentó que justamente estaban tratando este tema. Yo voy a hacer una muy breve introducción para que no se enoje Edith, pero hubo 2 cosas que me pasaron y que por ahí van los palos, digamos, del ingreso o del inicio de esta charla. Una, en realidad, voy a ser malo, porque es efectista, es tratar mal a la inteligencia artificial cuando en realidad el problema es el control de la inteligencia artificial. Antonio Ladra, también uno de los que vino a los perifoneos de periodismo, tiene una hija que es escritora, Eugenia Ladra, que acaba de sacar un libro que se llama Carnada, publicado por Criatura. El otro día Daina Rodríguez en la radio iba a hacer un programa sobre eso y ve un aviso de Mercado Libre de Criatura y decía algo así: Criatura, primera novela, Carnada, primera novela de Eugenia Ladra, publicada por Criatura. Hacía una breve reseña de la novela y después decía: también es muy útil para ir a pescar y para poder conseguir determinado tipo de peces, porque claro, estaba hablando de la carnada. A lo que Antonio le escribió y le preguntó cuáles eran los mejores peces que se podían conseguir tirando ese libro al agua. Claro, esto es efectista. Es cierto que hay un error de la inteligencia artificial, pero el error básico es de quien no corrige eso, que no hay editor o que corrigió lo que le sacó. La segunda cosa sí es más cierta. Una querida amiga, la escritora Mercedes Estramil, que también nos acompañó en los perifoneos, es muy discreta cuando le toca ser jurado en concursos literarios. Aparte es una gran escritora, ha publicado muchas cosas. Y una época me mostró ella también da clase en la ORT de literatura, de escritura creativa, y me confesó su temor porque veía que no sabía si los alumnos estaban trabajando lo que les mandaba o si lo estaban haciendo con inteligencia artificial. Ahora está de jurado en un concurso, no importa cuál, y ya les dije que ella es muy discreta, pero por primera vez me dijo algo. Me dijo: yo me doy cuenta que hay mucha gente que está mandando trabajos hechos con inteligencia artificial. Y le pregunté por qué, y me dijo: porque ya casi no hay ni faltas de ortografía ni errores de sintaxis. Eso parecería que sería una cosa buena, ¿tá? Los errores de sintaxis que hacemos
van a ganar menos los editores, pero se puede hacer eso. Pero ahí está el tema de lo que hoy vamos a plantear. La inteligencia artificial es una herramienta, como han sido hasta ahora todos los adelantos tecnológicos que le sirvieron a la cultura o a los creadores. Por ejemplo, para los escritores fue algo, yo siempre digo que yo no sería escritor si no tuviera computadora, porque aquello de escribirlo a máquina y tener que corregir y todo eso, soy demasiado perezoso para eso. Entonces, los procesadores de texto fue un adelanto. Ni hablemos para los arquitectos, lo que fueron programas como AutoCAD, ni hablemos con a los contadores, todos los programas de cálculo, pero eso son herramientas. Acá el tema es si la inteligencia artificial no deja de ser herramienta y pasa a ser el protagonista, pasa a ser el creador, pasa a sustituir al ser humano como creador. Y ese va a ser un punto que vamos a llegar, porque algo estuvimos hablando contigo, pero creo que es no el temor, las dudas que tenemos todos. Yo voy a tratar de ser lo menos jurídico posible, porque soy moderador y no me voy a meter a discutir, pero es lo que se está discutiendo en este momento en el mundo. La inteligencia artificial es autora. La inteligencia artificial puede utilizar cualquier elemento, cualquier contenido para alimentarse y generar sus productos. La primera pregunta, que esta no es sacada de la inteligencia artificial, es, porque las preguntas que me hizo la inteligencia artificial fueron, en la música, ¿cómo puede la inteligencia artificial, es muy buena la inteligencia artificial con ella misma, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a los artistas a crear música de forma más innovadora? La segunda, ¿qué impacto tendrá la inteligencia artificial en la producción musical y en la forma que se graban las canciones? Esa está bien. ¿Podría cambiar la forma en que se descubren nuevos talentos en la industria musical? Sí, los que lo hacen con inteligencia artificial. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial los derechos de autor y la propiedad intelectual? Que a eso vamos a llegar. ¿Y qué papel jugará la inteligencia artificial en la personalización de experiencias musicales para los oyentes? Cuando yo le pregunté cómo se dilucidaba el tema del derecho de autor, ¿qué me contestó? Es un tema complejo. Y no me dijo nada. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer, voy a empezar por Julián y después seguimos así, es ¿cuáles son los primeros impactos que dirían ustedes de lo que es la inteligencia artificial en el siglo XXI y en estos meses en la industria que ustedes manejan? Bueno, buenas tardes para todas y para todos. El impacto siempre es grande y es de sentimiento de mucho movimiento, ¿no? de mucha inseguridad, de mucha conversación. Yo pertenezco a un grupo editorial que tiene su oficina en Uruguay, pero que también tiene oficina en todo el mundo, ¿no? La sede central está en Nueva York, y desde todos lados se está pensando y se está hablando de esto. Y hace no tanto tiempo, porque claro, como todos estos fenómenos que avanzan a una velocidad de vértigo, todo cambia en minutos, en segundos. Las decisiones que se tomaron y que se nos comunicaron a todos quienes formamos parte del grupo y que trabajamos y que editamos libros, son que la inteligencia artificial se va a utilizar muy moderadamente en algunos aspectos, en términos experimentales, en partes que tienen que ver con la comunicación de los libros o el marketing de los libros. Ustedes saben que la materia con la que trabajamos los editores es todo eso que pasa entre una idea creadora, un autor que tiene algo que comunicar, algo que quiere contar, y el encuentro con el lector. Todo lo que hay en el medio nosotros intervenimos, desde el acompañamiento en la escritura hasta la edición de ese texto, la corrección del texto, que es distinto a la edición y participan diferentes profesionales, el diseño de ese libro, la determinación de los criterios con los cuales se diseña ese libro, si tiene fotografías, si tiene ilustraciones, aparecen distintos profesionales a trabajar en eso. Y bueno, la imprenta, la distribución, la comercialización y la comunicación para hacer visible ese libro. En todos esos procesos trabaja una editorial. Una editorial no es la suma de sus oficinas, de sus personas, de sus computadoras, sino de ese intangible que tiene que ver con el acto creador. Entonces, lo que se intenta preservar es ese acto de comunicación en la cual hay una persona. Yo quiero creer, por lo menos así lo pienso yo, que cuando uno lee un libro, en algún punto, aunque esté leyendo un libro de Cervantes o de Dante Alighieri, siente que está comunicándose con alguien, está en contacto con otra persona, aunque esa persona haya muerto hace 500 años, que hay un acto de comunicación. Ahora, ¿qué acto de comunicación podría haber si el emisor de ese mensaje es una entidad virtual? Bueno, es una pregunta hasta filosófica, si se quiere, ¿no? En principio,
lo que nosotros estamos haciendo al día de hoy es algunas fases muy experimentales de usar la inteligencia artificial como herramienta para ayudarnos en algunos aspectos de la comunicación. Ojo que no dije ni traducción ni corrección, que son cosas que podría hacer la inteligencia artificial, que de hecho hace, y nosotros no las estamos haciendo. O sea, la traducción ahora se traduce muy bien con herramientas de inteligencia artificial, seguimos trabajando con traductores personas, y la corrección ortotipográfica, sintáctica, semántica, grafológica, que también lo hace bien la inteligencia artificial, seguimos trabajando con correctores de estilo, personas. Esto es lo que pasa al día de hoy. Otra de las características que también es como una cualidad, o sea, como una norma que tenemos los que trabajamos en el grupo es que el chat GPT que usamos no es el chat GPT abierto que existe, sino que es un chat propietario de la editorial. O sea, nos tenemos que loguear a una plataforma para usarlo. ¿Por qué? Porque si yo le escribo una contratapa, pongamos, para un libro de Luis Fer, y le digo, a ver qué te parece esta contratapa, ¿te parece que está bien escrita? Cosas que he hecho, por ejemplo, ¿no? Escribís un texto, la contratapa en general lo que se hace es tratar de comunicar en muy pocas frases algo que entusiasme a ese potencial lector a querer leer el libro, ¿no? El primer impacto es la portada, el segundo es la contratapa, es lo que hacemos cuando llegamos a una librería, ¿no? Si nos interesó la portada, nos interesó el título, damos vuelta y leemos a ver de qué va la cosa. Bueno, si yo lo pongo en una inteligencia artificial, en un ChatGPT abierto, estoy entrenando a ese ChatGPT, porque le estoy compartiendo mi creatividad, le estoy compartiendo mi imaginación, le estoy compartiendo contenidos que yo creé y que van a hacer que esa ChatGPT se fortalezca, se entrene. Es una cosita pequeña, pero bueno, esto es una suma de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que trabajamos es en un espacio de ChatGPT propietario, de forma tal de que esa creatividad que es creada en el grupo, quede en el grupo. Pero bueno, son cosas que podrán cambiar permanentemente porque esto es una cosa súper movible y permanente. Pero eso es lo que estamos haciendo al día de hoy. Hola. Bueno, yo pensaba que capaz que hacer como una breve introducción de inteligencia artificial, porque también es como decir Internet, ¿no? Y es como muy abierto. Entonces, nosotros en realidad ya convivimos con la inteligencia artificial hace años, pero era lo que se dice estrecha, narrow. O sea, para una tarea específica, nuestros teléfonos celulares están llenos de inteligencia artificial, pero que abarcaban una tarea específica que la podían hacer mucho mejor que cualquiera de nosotros porque calculaban mucho más. Ahora, lo que cambió fue que apareció la inteligencia artificial generativa, que empieza a dominar el lenguaje y a tener otra manera de comprensión mucho más amplia, con la cual nos permite esto de que apareció ChatGPT, que fue hace tanto tiempo, y en realidad es hace ni 2 años, empieza a manejar el lenguaje, algo que no concebíamos de que podía ser. Eso viene evolucionando de una manera muy rápida y progresiva hasta el siguiente paso de la inteligencia artificial, que se suponía, estábamos hablando dentro de 15 años, pero ya se está diciendo que es el año que viene. O sea, el que hizo ChatGPT, el director de OpenAI, ya dijo que el año que viene ya va a estar, que es la inteligencia artificial general. Lo cual implicaría que la inteligencia artificial puede llegar a tener la misma capacidad que el ser humano de razonamiento, comprensión, contexto. Que en realidad, si nosotros pensamos, el ser humano somos una máquina muy buena, porque podemos ir, yo decía broma, ¿no? Pero podemos ir manejando un auto a 120 kilómetros por hora y hablando de filosofía a la vez. O sea, somos muy buenos, estamos acostumbrados y aparte alimentados por una pascualina, ¿no? No es que se necesita. Claro, pero en realidad como máquina, si querés pensarlo, somos muy buenos. Esta es la inteligencia artificial general, lo que pasa es que va a saber mucho, normalmente, no sé, él puede saber mucho de matemáticas, ella de ciencia y ella de arte, pero nadie sabe mucho de todo a la vez. La inteligencia artificial lo que va a poder es dominar muchos campos a la vez, entonces va a tener, sí, ahí nos va a ganar en cierto punto por las capacidades que va a poder manejar. Y después vendrá lo que se llama la inteligencia superinteligencia, que bueno, ahí ya sí se va todo el carajo, ya será como una entidad con conciencia propia, pero eso ya es como un supuesto. Ahora, esta, la general,
se preveía para el 2029, ya se está hablando que el año que viene, y si dicen que va a ser el año que viene es porque ya la tienen y la están testeando. Digo eso como para entender de dónde estamos a nivel de tecnología. En relación a lo que a mí me compete, que es más como el cine, lo audiovisual, viene evolucionando. O sea, en los últimos 2 años yo hago un taller de producción audiovisual en la ORT. El año pasado hicimos un corto donde revivimos a Delmira Agustini, que fue muy lindo y fue muy emocionante poder utilizar esta herramienta para revivir a una poeta muerta en 1900, que no había solo fotos blanco y negro, no había registro de su voz, y poder ponerla en un sillón recitando un poema suyo. O sea, para esas cosas me parece que ofrece unas posibilidades que son increíbles. Es muy desafiante y viene avanzando demasiado rápido. Es como, yo qué sé, yo pienso que es como desde que se hizo la primera animación en computadora a que salió la película, no sé, Avatar, que pasaron 15 años. Bueno, todo eso pasó en un año. Ese avance tecnológico en la industria ahora está sucediendo muy rápidamente y se está viendo afectado muchísimo. ¿Qué afecta? Por un lado, ciertos procesos, o sea, yo creo que la animación es quien más lo puede sufrir, porque de hecho vos agarrabas y pensabas, bueno, animabas a alguien, un personaje, después lo llevabas, un actor de doblaje grababa la voz. Ahora vos podés grabar al actor de doblaje primero y sobre su voz cambiarle la imagen y generar el personaje de animación. O sea, se simplifican los procesos de una manera muy grande. En eso creo que sí está afectando. Después, bueno, están las dudas éticas sobre cuánto poder usar la imagen de un actor a futuro, y ya por suerte los sindicatos pelearon para que no sea que me pagas una película y después puedes usar mi imagen todo lo que quieras, porque poner la imagen de alguien en un personaje es muy fácil, o sea, eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que sí simplifica, pensando ya más a nivel de acá, de nuestra realidad y no de Hollywood, cosa que yo puedo decir, hay ciertas cosas que me permite hacer en procesos solo, sin necesidad de conseguir plata, equipo ni nada. Yo hice un videoclip para un cantante hace poco utilizando inteligencia artificial y fue mucho más simple el proceso. Me sirve, por ejemplo, yo antes un guión, traducir un guión que quería presentar un fondo de desarrollo, que me piden para un fondo francés, mandarlo y tenía que gastar un montón de plata que ahora me la ahorro. O sea, y ahí de repente le pido a alguien que lo revise, pero ya no es el mismo costo de pagar. O, por ejemplo, para generar en etapas de desarrollo, o sea, un logo, unas imágenes, yo puedo generar un video promocional del espíritu de lo que quiero que sea el proyecto. Y yo qué sé, puedo decir, por ejemplo, arreglo con un actor argentino, ponele Minujín, un actor bastante conocido, le digo, che, ¿te interesa el proyecto? Sí, me interesa, no sé qué. Bueno, yo puedo agarrar y generar un tráiler de él acá caminando en la playa, porque la película va a ser en Atlántida y no sé qué, y no tengo que traerlo y filmarlo. O sea, puedo tener evidentemente tengo que tener su autorización, pero puedo generar materiales que me ayuden a mover el proyecto de una manera mucho más razonable y económica que antes. Para la parte de escritura hay un montón de herramientas que están desarrollándose. Hay una que te inventa capítulos de series, o sea, hay cosas que están da mucho miedo cómo va avanzando esto, pero mi experiencia es que, por ejemplo, cuando le he pedido a ChatGPT cosas, en general lo que hace es un cliché. O sea, no tiene alma, está muy bien y a veces hasta está bueno como poder decir, bueno, no, estoy por el buen camino. Si no hago lo mismo que lo que me dice ChatGPT, es porque todavía tengo un poquito de corazón moviéndose, latiendo. Pero igual, una cosa para entender es que la inteligencia artificial no es un collage. No es que roba de él, roba de ella, y con eso arma un Frankenstein. No, en realidad estudia por dónde van, es una cosa matemática bastante compleja, a mí se me escapa, pero estudia por dónde van las probabilidades y genera probabilidades nuevas. O sea, exacto, pero no es que te robó lo tuyo con lo tuyo y construyó como un collage recortado. No, o sea, es algo nuevo lo que hace. Y eso me parece que, no, pero es un modelo matemático, o sea, no entiende qué es lo que hace. No es que tiene el sentimiento, pero le decís melancólico y va a entender qué son las cosas melancólicas y va a inventar una secuencia que ande por ahí. Eso más o menos es como el esquema.
yo le voy a dar la palabra a él, pero te quiero aclarar algo. Hay una nota muy buena en la diaria, allá por febrero o marzo, de Ignacio Alcuri, sobre este tema. Y dijo que acá la inteligencia artificial iba a pasar por los mismos problemas que pasó en Napster. En determinado momento, Napster fue la compañía grande que se podía intercambiar archivos MP3 hasta que fue cerrada en determinado momento. Después se abrió de vuelta, pero ya paga gracias a lo que fue la industria discográfica. Y básicamente, no tanto la industria discográfica que estaba fracasando, sino una banda muy grande, Metallica, Dr. Dre, también una serie de gente que se pusieron en el cuadro al hombro. Entonces Ignacio Curi decía, a la inteligencia artificial, como también a Napster, el único que lo puede detener de todas las industrias culturales es la música. Te tiro ese fardo y te pregunto, a ver, aparte de eso sé que pasa. Son otra esperanza. Sos el superhombre. ¿De qué de todo? ¿Por dónde arranco? Es enorme. La primera pregunta, antes que nada, sí. El otro lo vio fue una... La pregunta es una. Lo primero es, ¿cómo ha afectado la industria? Para mí, particularmente la que lo veo más notorio, es cómo afectó la inteligencia artificial a la industria de la música y cómo se enfrenta la industria de la música a eso, cómo lo adapta o cómo se enfrenta a eso. Tengo como muchas líneas para abordar. Una desde el lado creativo, pero tiene mucho que ver con lo que dijo Diego. En el trabajo en estudio hay muchísimas herramientas que te hacen que sea todo mucho más simple. Puntualmente, por ejemplo, yo estoy grabando un disco y cuando se graba un disco en multipistas tenés que tener las pistas por separado para grabar otro instrumento. O sea, necesitas tener una pista con la batería, si es guía, un bajo, una guitarra, para yo poder grabar. Muteo la guitarra guía para poder grabar otra guitarra, por ejemplo. Y tenía un archivo de audio consolidado, que era una maqueta consolidada, pero no la tenía separada en pistas. Hoy con un programa de inteligencia artificial que se llama Moisés, te separa los tracks perfecto. O sea, tiene algunos errores. Vos escuchás que no son archivos de audio que son muy limpios, pero para el efecto de lo que necesitaba hacer, en 3 minutos tenía todos los tracks separados, en tracks estéreo, con lo cual pude sacar la guitarra guía y grabar una guitarra que iba a ser la definitiva. A los efectos del trabajo ayuda en muchísimos procesos. Y así como con eso, una cantidad de herramientas que hacen que tu potencial de trabajo sea más rápido, que resuelvas cosas mucho más rápidas. Pues yo también soy diseñador gráfico, pero por ejemplo, haces un diseño y ya le decís al programa, exportámelo en todos los formatos que utilizan las redes sociales. Entonces te va a sacar un JPG cuadrado para el feed de Instagram, uno vertical para la historia, un formato alargado si es para el cabezal de Facebook y en X con otro formato. Entonces podés hacer un diseño gráfico y todas las piezas ya te las va entregando este programa de inteligencia artificial. Es más, puedes hacer un comunicado de prensa y pedirle que te lo separe en tweets de 160 caracteres y que te los encadene y ¡pac! Sale todo perfecto, y algo que por ahí te llevaba 1 hora hacerlo, lo haces en 5 minutos. El otro día tuve que preparar una conferencia y preparar una conferencia que era una mañana entera pensando, la hice en 10 minutos. Le tiré 5 referencias y me iban mandando cosas que eran increíbles, pero en el acto creativo me pasó algo similar, es como que me aburrió ChatGPT. O sea, le tiré ideas para componer canciones y me parecían como medio clichés obvios, aburridos, y en un momento sentí que iba al mismo lugar el algoritmo. Eso no quiere decir que la versión 2.0 no sea mejorada. Pero bueno, ahí entra todo el tema de que si tiene alma, no tiene alma, si es creativo, si no es creativo. Y esto es una discusión que se está dando hoy en día. Y acá viene un tema más de fondo, que yo te lo comenté el otro día. O sea, una máquina, y pienso en la película Odisea del Espacio 2001, HAL, que termina teniendo conciencia y termina matando a Frank Powell, ¿no? Frank Powell, que cuando le lee los labios, es una máquina, un algoritmo de inteligencia artificial generativa, es un elemento que se lo pueda considerar creativo, tiene voluntad propia, por lo tanto tiene la capacidad de expresar sentimientos, y eso es el tema de fondo que se está discutiendo. A nivel de la normativa, lo que se dice es, solo es creativo la expresión de una persona humana, no es una expresión creativa lo que hace una máquina. Y eso es como lo que hoy en día, ¿no?, se está discutiendo, y el primer límite, o sea,
y podemos meternos como en un lugar ya filosófico. Nosotros consideramos que el ser humano es un ser único e irrepetible y por lo tanto sus creaciones son únicas y que nuestras experiencias, nuestra educación, nuestro contexto, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que vemos, todo donde vivimos nos influencia en nuestras creaciones. Y eso queda manifestado en lo que hacemos y por algo lo que nosotros hacemos, por eso es que en las actividades creativas, en los intangibles, nuestras creaciones pasan a dominio público. Después de un tiempo dejan de ser nuestras, 70 años después de muertos, en el caso de los creadores. En Uruguay y en casi todo el mundo, bueno, en México 100 años, en Colombia 80 años, acá era 50 años y se discutió, pero bueno, lo que se entiende de fondo, y es lo que se dice en Berna, es que el creador se influenció de su contexto y en ese círculo virtuoso sus creaciones vuelven, pero se entiende que al pasar por nuestro tamiz todo lo que nos influencia, hay algo que es único, que es singular, que es la creatividad y que es una expresión estrictamente humana, que no lo es una máquina, que vendría a ser un gran algoritmo de conmutación de conocimiento que ese conocimiento en realidad lo tomó. O sea, en las plataformas musicales hay una que se llama Suno, que ya está en juicio en Estados Unidos y en este momento ya están con todo el tema de los juicios, donde ya reconocieron, sí, nosotros nos entrenamos copiando toda la base de datos musicales que está disponible en la web, lo que se llama el web scratching, o sea, tomar todo lo que está en la web, copiarlo a tu base de datos y con esa base de datos entrenar y entrenarse para que cuando yo le tire prompts, que son comandos o ideas, o hacemos una canción como si fuera Spaghetti Western a lo Ennio Morricone, me saque algo que va a sonar a ese Ennio Morricone. Entonces, ahí entra como que hay algo ahí, ¿no? O sea, por algo va hacia ese lado, porque se entrenó de música que sonaba de esa manera. Entonces, la cosa que yo pienso es, lo primero para mí es claro que hoy en día estas herramientas se entrenan de creaciones humanas, digamos en la inteligencia artificial 1.0, que no pidieron autorización para entrenarse y lo reconocen, porque como dices uno, nos estamos en realidad protegiendo bajo lo que se llama la excepción del fair use, del uso justo, como una excepción. Eso vendría a ser en los aspectos patrimoniales, pero después viene el tema de los morales, los aspectos morales, o sea, que yo tome, yo le decía, la Guernica de Picasso y utilice ciertos elementos de esa obra que se hicieron en cierto contexto para denunciar un hecho histórico que fue el bombardeo de Guernica en la Guerra Civil Española, eso Picasso lo hizo y tiene principalmente una condición de protección moral. Sacar el caballo de Guernica y yo le decía, y bueno, hacer un elemento en una marquesina pop para un sex shop. Ahí hay una violación de un derecho moral. Lo que puede pasar al hacer todas esas mezclas y todo eso que pasa ahí, o esas combinaciones algorítmicas, son situaciones donde se violan derechos morales básicos, que hay que ver cómo se van a abordar. Pero bueno, puedo seguir horas y horas. Sí, pero ahora vas a pelear porque yo voy a decir una cosa, una aclaración. Podemos seguir, no sé. Una aclaración muy breve. En el derecho latino, como se lo conoce, el derecho de autor es diferente al derecho anglosajón. El derecho anglosajón se llama el derecho de copia y no atiende tanto al copyright, no atiende tanto a lo que es el autor, sino a quien tiene los derechos para poder copiar o no, o cederlos. La explotación de la obra. En el derecho latino, esos derechos patrimoniales que tienen todos los autores para explotar su obra, por sí o por intermedio de empresas, surgen de la personalidad del individuo, del derecho moral que tiene el individuo sobre su obra. Porque se considera que una obra es una extensión del autor o de los autores, porque hay obras colectivas, y también están los audiovisuales que tienen su regulación diferente por ser una obra colectiva especial, pero que eso refiere a lo que es la impronta. Siempre discutimos con Bugallo, y Bugallo me dice, vamos a no decirlo, pues eso se complica la cosa, pues se dice que el derecho de autor genera dos derechos, el derecho moral del autor, que le permite tener derechos patrimoniales sobre cómo, por ejemplo, ir a
a la querida gente de Random que me publiquen una novela y yo les cedo los derechos para que lo publiquen ellos, me pagan después fortunas, pero todo eso, eso es una potestad mía, buscar eso. Nosotros creemos con Beatriz que en realidad es el mismo derecho, que tiene dos fases. El derecho moral es lo que genera el derecho para que vos puedas vender. Pero no importa, lo importante es que se entiende mucho la impronta, la personalidad del autor. Y eso hace que un montón de cosas que estamos discutiendo, y yo sé que Parker va a pelear, y yo le voy a pelear a él también, es, porque él decía eso que hizo, también está todo el tema, por ejemplo, lo que son los derechos de imagen de la persona, de qué se cede y qué no se cede, las personas fallecidas. Los derechos morales no prescriben. Los derechos morales aparte no prescriben y significa que nadie puede modificar la obra sin la autorización del autor. Y nunca se puede cambiar el nombre, por ejemplo, por más que pase, Don Quijote siempre va a ser Cervantes, y ya pasan unos cuantos años, siglos de su obra, no se pierde. Ya los derechos patrimoniales no lo tienen los familiares de Cervantes. Como dijo muy bien, pasaron a lo que es el dominio público. Pero los derechos morales nunca cambian. Yo no puedo cambiar el final de Casa Tomada porque no me guste la de Cortázar. La pregunta es, ¿qué les pareció este último perifoneo sobre inteligencia artificial y cultura? Bueno, fue una muy linda experiencia, enriquecedora, de charlar con gente interesante que tenía cosas muy interesantes para decir y también en la audiencia, así que la verdad que fue una instancia de la que me llevo muy lindos recuerdos. Bueno, la verdad que muy lindo el perifoneo, hablar de temas que son interesantes para todos y poder compartir y debatir distintas disciplinas. La verdad que un placer y ojalá suceda más. Bueno, muy contento y agradecido de haber sido invitado al último perifoneo del año acá en el Auditorio Nacional del Sodre para charlar sobre inteligencia artificial, más bien para compartir dudas más que certezas, porque esto es algo realmente muy nuevo y bueno, estuvo bueno compartir con toda la gente que vino y también con los expositores, así que muchísimas gracias. Les habla Diego Drexler y buen año.